gracias por estar acá, acompañarme después de la jornada larga que hemos tenido a la tarde y maravillosa. Bueno, mi nombre es Marcela Pasos, soy terapeuta regresiva. Creo que soy la alumna más antigua de Kabuli que está aquí, hace 20 años. Hice con él la formación y dediqué desde ahí mi vida a la práctica terapéutica y fui convirtiendo esta terapia y uniendo otras prácticas que me resultaron efectivas. Soy miembro de AETER, estoy en la junta directiva, mi escuela es una de las 9 escuelas homologadas y bueno, voy a hablar hoy de este puente que es para mí la terapia regresiva y el chamanismo. Vamos a decir que hay consultas que comienzan antes de que la persona cruce la puerta. Y hay presencias que llegan antes que las palabras. Y hay historias que aún atrapadas en otro tiempo insisten con ser escuchadas. Cuando comencé mi trabajo como terapeuta regresiva, lo hice con la convicción de que el cuerpo guarda memoria, de que esos recuerdos son también y están implantados en el alma. Pero fue a partir de la práctica chamánica donde entendí que esos síntomas a veces son voces en otros tiempos que necesitan ser escuchadas. Hoy les quiero compartir no una teoría, sino una experiencia que es la mía. Como el chamanismo interpreta, nos ayuda a poder escuchar esos síntomas, esas voces, que para sanar no solamente necesitamos traer a la conciencia lo que tiene que ser reconocido, sino que muchas veces tenemos que tocar lo invisible y hacerlo con compasión. Me olvido del PDF, perdón. Señor del PowerPoint, me pasa porque... Perdón, pero hay esos temas técnicos. Bien. Como terapeutas regresivos, bueno, en algún momento el PowerPoint se arreglará o no. Estamos hablando de posesión espiritual, así que estas cosas pasan. Si supieran todo lo que sucedió para que yo pueda hacer esto, llegue acá, y eso es normal cuando hablamos de estos temas. En la terapia regresiva, el consultante viene a nuestra consulta, a nuestro consultorio, y trabajamos con él a través de un estado de conciencia expansiva, expandida para reconocer y traer esa experiencia traumática. Vamos a trabajar con él induciéndolo para que llegue a esa experiencia. Hablo en general porque hay personas que están escuchando y que no saben de terapia regresiva. Si podés adelantarlo a la página, no sé, ahí no, seguí, una más. Seguí. Una más, por favor. Entonces, ese sería, ¿no?, el método en el que trabajamos desde la terapia regresiva. Hay una inducción, ayudamos a que el paciente pueda acceder a esa experiencia y trabajamos con ello. Necesito que me miren para ver cuando pasar la página, porque si no va a ser muy fea esta presentación. Una más, gracias. Una más, por favor. En el chamanismo, los practicantes chamánicos accedemos, cambiamos nuestra percepción a través de un sonido repetitivo de un tambor, de una sonaja.
Esa es una manera de expandir y salir de lo que se llama ese estado ordinario de conciencia, que es esta realidad ordinaria. Sabemos que esta realidad ordinaria de este mundo tiene lo que vemos, lo visible, y hay otra realidad en esta realidad del mundo del medio que no es perceptible a los ojos, al menos para la mayoría de las personas. Cuando el chamán, a través del sonido, expande su conciencia, entra en lo que se llama, diríamos, un estado chamánico de conciencia. Ese estado chamánico de conciencia permite acceder a una realidad no ordinaria y acceder a esos otros dos mundos que llamamos el mundo inferior, el mundo de abajo o el mundo de arriba. En todo lo que voy a hablar aquí de chamanismo, les quiero decir que para nosotros espíritu y alma es lo mismo, no hay una diferencia. Hablamos de espíritus, pero hablamos de almas también. En ese estado, en ese viaje a esos mundos inferior y superior, se encuentran ahí espíritus de amor y compasión ya trascendidos. Suelen tener forma o de animal, o algunos son guías, y son los que acompañan al practicante para poder hacer un método, ir en busca de sanación, o ir con preguntas. Lo que llamamos adivinación es ir con preguntas para una persona, una respuesta. También en esos mundos, en esas realidades, nos encontramos con almas, al igual que sucede en este plano cuando alguna alma no trasciende. Para el chamanismo todo está vivo, incluso lo que no vemos. Todo tiene alma, todo tiene espíritu. Está el espíritu del aire, el espíritu de las montañas, el de un árbol. Todo está vivo. Para los terapeutas regresivos sabemos que cuando el cuerpo muere, el alma sale del cuerpo, sale, algunas veces no, pero sale y se dirige, vuelve a la fuente, a la luz. El alma es infinita. En el chamanismo lo mismo, todo está vivo, las almas también tienen esencia vital, espiritual, y llamamos a esa esencia o al alma esencia vital. Y esas almas, a su vez, son reconocibles, o sea, no pierden la forma. Podemos hacer un viaje y encontrarnos con el alma del padre de alguien. Siguen teniendo forma. Next. Muchas veces sucede que el alma no vuelve, no regrese a casa, se queda. Se puede quedar por distintas razones, vamos a nombrar hoy 3 o como las más importantes, que pueden ser por cuidar a alguien, ¿sí? Por protección, a lo mejor una joven madre se muere y se queda todavía en esta realidad, en el campo energético de su hijo para cuidarlo, porque no puede ir a la luz, no está preparada. Otra de las razones más fuertes es el amor, ¿no? Cuando se muere alguien muy querido. Y una razón muy fuerte y muy frecuente también es la venganza. Ahora, para quedarse esas almas, se tienen que unir al campo energético de una persona. Nuestro cuerpo, todos estamos de acuerdo que tenemos un cuerpo energético, una actividad eléctrica, donde transmitimos y tenemos esa energía, esa vibración para que esas almas estén ahí y puedan permanecer. Pero eso va a hacer que la persona se vaya debilitando, se vaya desvitalizando, porque para permanecer en este plano, esa alma, esa energía toma esa fuerza vital o esa energía yoica de esa persona. Tanto en el chamanismo como en la terapia regresiva compartimos esos mismos preceptos. Entonces estas almas cohabitan en esta realidad del mundo del medio.
Muchas veces puede ser que alguien haya muerto de repente y no sepa que falleció, y entonces se queda acá, está confundido, como veíamos en esa película, ¿no? En Sexto Sentido, hace muchos años. Otras veces puede ser que esa alma que se quedó ahí y que está ahí, a veces pierde, no sabe quién es, empieza a confundirse, tiene personalidad, tiene ego, pasa a ser parte y piensa en algunas ocasiones, cuando permanece mucho tiempo, que es parte de la persona en la que está unida. ¿Sí? Esas almas que cohabitan en esta realidad y tomando, digamos, esa fuerza vital de la persona, sabemos que en algún momento tienen que encontrar ese regreso a la luz. Pero hay algunas etnias, hay algunos guardianes de las tribus que tienen su propia, interpretan culturalmente lo que sería irse o terminar en este plano. Por ejemplo, los Kahuna en Hawái creen que las personas que tuvieron sabiduría en este plano y aportaron a la tribu, tienen que seguir permaneciendo en servicio para esa tribu. O por ejemplo, los Shuark suelen ir a la cascada sagrada en busca de un ancestro para que los guíe en las contiendas que tienen que enfrentar. Entonces esos espíritus esto es un término de Michael Harner, de la Asociación de Estudios Chamánicos, él los llamaba etnocéntricos, porque son espíritus que quedan atrapados en este mundo del medio, pero en servicio, pero solo para esa etnia. Por eso es importante a veces, cuando uno llega a un lugar, también escuchar a esos guardianes que están acá y permanecen porque están al servicio. En chamanismo los llamamos seres que sufren. Next. Son almas no diabólicas, pero que quedan atrapadas aquí. Son sufrientes de alguna manera, pero sirven a esa etnia. En realidad hay muchas prácticas espirituales, hay varias, que utilizan algunos espíritus de esa realidad del mundo del medio para hacer algunos trabajos espirituales, y eso a veces puede devenir en esos lo que llamamos a lo mejor brujerías o trabajos así. No hablo de estos espíritus de estas etnias, sino algunos otros que pueden permanecer, como esos seres del bajo astral. Llamamos del bajo astral, son seres que no tienen nada que perder. Esos son como los más difíciles cuando los identificamos, porque en realidad a veces nos responden, bueno, yo no tengo nada que hacer, ¿a dónde voy? No saben. Responden en general a lo que ellos llaman oscuridad, o lo llaman amo, respondo a mi amo, y no están muy dispuestos a entrar, a pasar. Es más fácil o más posible, porque uno diría, bueno, ¿cómo esos seres? Entonces puede cualquiera cargar espíritu. Sí, en realidad todos podemos cargar energía espiritual de otro, pero estos espíritus en particular se van a unir a nuestro campo energético cuando nosotros estamos vibrando en una energía baja. ¿Qué sería una energía baja? Sería si estoy muy enojado, no enojado, a lo mejor deprimido, si consumo drogas, alcohol. Baja tanto mi energía, tanto, que le voy a dar entrada a esos seres que van a hacer que después en mi campo, y para poder sostenerse, van a estar como acá diciendo, bueno, a ver, toma una copita más, porque se alimentan de eso mismo. Next. Traje acá este ejemplo, Star Wars me sirve para esto. ¿Recuerdan en los años 70? George Lucas hizo una película maravillosa que cambió el cine, que era
la Guerra de las Galaxias. Y el personaje, Darth Vader, era un personaje que se había pasado al lado oscuro de la fuerza, cero sentimiento, no tenía nada. Pero era un Jedi, o sea, ¿cómo? Él había tenido poder, pero todos nos quedamos ahí en eso, ese hombre, ese ser oscuro que respondía al amo, al emperador. No sé si fue 15, 20 años después. Next. George Lucas filma Episode 1 y ahí aparece Anakin Skywalker. Fíjense, la foto me encanta, la del póster, que es ese niño, pero que la sombra es Darth Vader. Y ese niño rubiecito que todos queríamos y lo veíamos en ese episodio es el que se va a convertir en ese ser oscuro. Traigo esto porque en la práctica me di cuenta que cuando trabajamos en una desposesión, también lo hacemos y lo tenemos que hacer con la misma compasión también por ese ser oscuro, porque atrás de ese ser oscuro puede haber un Anakin Skywalker. Next. Estas almas más oscuras suelen intimidar al terapeuta. Suelen manifestarse burlones, ¿no? Cuando aparecen en consulta y a lo mejor podemos pedirle al consultante como terapeutas que les presten la voz y empezamos a hablar con ellos, se ríen, ¿no? Y nos dicen, sí, ¿vos quién sos? Y voy a dar un ejemplo, y me alegra, José Luis, que estés acá porque siempre lo cuento. Cuando yo terminé la formación con José Luis, me acuerdo que le dije, José Luis, yo no estoy preparada si me llega alguien que tiene un alma. Y él me dijo, cuando estés preparada va a llegar el primero. Y yo me fui tranquila, confié en eso. Y pasó un tiempo y una amiga que era psicóloga me dice, tengo una paciente, me gustaría que le hagas una regresión porque yo siento, pero quiere que esté yo. Bueno, yo haría 2 años que era practicante y estamos, viene la señora, una señora muy, muy bien, ¿no? Muy culta. Y ella, bueno, empezamos la regresión hasta que se manifiesta el alma, ¿no? El ser que tenía. Y cambia su forma de voz, de hablar, de ser una persona muy educada. Empieza a hablar así tipo, ¿y vos quién sos? ¿No? Así tipo, yo digo un camionero, perdón los camioneros, pero así como, ¿no? Me acuerdo que mi amiga dice, como la voz fue una cosa rarísima. Entonces empiezo bueno, a convencer, a hablar y nada, y el espíritu ahí, yo ya estaba un poco... Y entonces invoco al Arcángel Miguel. Invoco al Arcángel Miguel para que me ayude, le digo, voy a invocar al Arcángel Miguel, y ella ahí me dice, me cago en vos y en el Arcángel Miguel y en todos. Y yo dije, bueno, ahí me quedé sin argumentos. Pero José Luis nos había dado una carta en la manga, que era la invocación de un ser espiritual de mayor jerarquía para casos extremos. Yo nunca lo había usado. Y lo nombro, le dije, bueno, entonces voy a traer acá la presencia, el poder dije el nombre, para no nombrar en vano. Y ella inmediatamente me dijo, no, a ese no lo llames porque me da miedo. Y ahí me cayó esa ficha de que entre ellos se conocen, que entre los espíritus reconocen esa jerarquía. Bueno, y terminamos el trabajo. Entonces, saben de jerarquía y me di cuenta que en realidad eso que puse ahí como que como es arriba es abajo. Next. Una persona puede venir con algunos síntomas por tener presencias, acá no están todos nombrados, pueden ser trastornos alimenticios, cambios repentinos y abruptos de carácter, no poder focalizar la mente, algunos temas médicos que pueden aparecer sin razón o que no tienen ninguna certeza científica, partes del cuerpo que pueden quedar insensibles, cambiar la forma de pensar,
pero sobre todo esta desvitalización que comienzan a sentir porque están cargando a alguien. Y esa sensación a veces no llega porque se sienten desvitalizados, pero sienten que no son ellos. Esas son algunas de las razones de la consulta. Next. Entonces, ¿cómo trabajamos o cómo trabajo, cómo articulo esto que les expliqué de cómo los chamanes viajamos a esos mundos y esta terapeuta regresiva? Vamos a partir de un... Perdón, me distraje. Vamos a partir de que antes de empezar la consulta, lo que a mí, digamos, me cambió o introduje es que yo primero llamo a mis espíritus de ayuda. Me uno a ellos para estar disponible para cuando la persona llega al consultorio. O sea, no estoy sola y estoy unida a ellos para poder trabajar no solo con la teoría y con lo que sé, sino también con la fuerza del espíritu. Next. Esta manera de caminar entre mundos facilita el trabajo, sobre todo en algunos casos. El siguiente, por favor. Perdón que esto... Y para esto voy a traer, para explicarlo, voy a traer un ejemplo de un consultante que tuve hace poco, un chico que era muy mental, 45 años, me pide consulta y viene, me dice, bueno, mira, yo vengo porque mi amigo siempre me hablaba de vos, pero en realidad yo mucho en eso no creo, la verdad que yo hace 20 años que hago terapia, tengo cosas muy claras, pero ahora en este momento la estoy pasando muy mal porque mi mujer me abandonó y yo no lo puedo creer y siento abandono, ansiedad, triste. Y él me hablaba y yo lo único que veía era a su padre al lado de él. Al estar unida con el espíritu, lo veía perfectamente. Y el padre estaba ahí como sentado, ahí esperando. Entonces yo le hago una anamnesis, ¿no? Yo cuando hago la anamnesis soy astróloga, abro su carta natal para mirar sus energías. Para los que son astrólogos, era un hombre que tenía un sol en 8, con conjunción Plutón, cuadratura al nodo norte, oposición Quirón. O sea, el padre era súper importante en su vida y karmático. Pero él me hablaba de la mujer, de las cosas, pero del padre nada. Entonces en un momento le pregunto, ¿y tu papá? Decime algo de tu papá. Y me dijo, no, mira, mi papá es un tema, bueno, yo eso ya lo trabajé mucho en terapia, pero no es ese lo que vengo. Y el padre al lado estaba como así, ¿no? Así. Porque yo sabía que era el padre el que lo había traído ahí. No era ni lo que le había dicho el amigo, nada, era el padre. Porque él lo estaba reteniendo al padre. El padre ya quería partir. Pero yo no le puedo poner ideas, ni puedo hacer nada, así que lo recuesto en la camilla y le digo, bueno, ¿y qué pasa ahí? Ahí también está, esto es fundamental. Como yo puedo leer su campo energético, porque estoy mirando con los ojos del espíritu, lo que me marca es de qué lugar esa alma está como unida a ese campo. A veces puede estar unida desde los hombros, desde la cabeza, pero ahí me marca, en este caso, como una red que salía de su panza, como una red de pescador. ¿Y qué hago yo? Que le aviso previamente que yo lo voy a tocar. O sea, yo soy una terapeuta que voy a tocar el campo energético. Le digo, te voy a tocar durante la consulta. ¿Tenés algún problema? Por supuesto, algunos pueden tenerlo y en ese caso no. Entonces él se acuesta con su historia de su mujer, su hijo, el abandono, el padre acá. Yo veo esa red de unión al padre y cuando él se acuesta, yo empiezo a poner
pongo su mano, voy derecho al lugar, porque lo estoy viendo, me lo están marcando, y muevo, y empiezo como a desenredar, a mover esa red. Y le digo, vas a ir a la experiencia original donde comenzó este abandono, o sea, lo que decimos, y él a tiro fijo, porque es así, porque yo ya estoy trabajando ahí, me dice, estoy en el funeral de mi padre, parado delante del féretro, y empieza a llorar como un niño, ese ingeniero rígido que venía con tanta terapia, y empieza a llorar, y el padre aliviado al lado. Y bueno, por supuesto, hace ese insight, que es ese mismo abandono, que se siente otra vez abandonado, que se tiene que hacer cargo de todo, como a los 15 años. Y entonces yo le pregunto, ¿vos sentís que todavía, que tu padre te acompaña de alguna? Sí, siempre está conmigo. A veces me siento que soy él, lo que pienso, lo que digo, no sé, a veces no sé si soy él o no soy. Y ahí la relación con su madre, que también había sido conflictiva. Y ahí, bueno, comienza todo el trabajo para que esa alma se pueda despedir de ese padre y volver a la luz. Él quedó como agradecido y dice, estoy confundido, no pienses nada, ¿cómo te sentís? Me siento aliviado. Siempre sabemos que cuando se van, no sabemos si vuelven, ¿no? Pero él al mes me llama y me dice, mira, la verdad que no sé muy bien qué hicimos, me hizo muy bien y bueno, continuamos trabajando. Puede ser que no vuelvan nunca más, no vamos por eso, pero lo que voy es que con alguien sobre todo de estas características, poder identificar dónde está ese lazo es sumamente útil. Next. Después están esos otros casos, cuando el alma que está en el campo energético no quieren que la persona llegue a la consulta. Entonces nos piden una cita, nos la cancelan, piden otra cita, la vuelven a cancelar. Y también les voy a decir que me ha pasado, que mi espíritu me ha protegido de alguno. Si tengo tiempo les voy a contar un ejemplo muy lindo, de la persona que no tiene que venir realmente, porque no es para nosotros o es mejor que no venga. Pero lo que les quiero compartir hoy es el caso de una mujer que me cancela 2 veces la cita, yo ya ahí la dejo, y me vuelve a escribir y me dice, mira, yo te pido 1000 disculpas, pero realmente yo tengo que ir, y le doy una nueva cita. Pero ahí yo ya hago un viaje chamánico, ya voy por más. Voy a ver con qué me voy a encontrar, porque sé que va a ser algo difícil. Y en este caso lo que me muestran es que esta mujer traía una gran presencia atrás, una entidad, ¿no? Veo la entidad. Y bueno, me preparo para eso, para recibirla. Ella viene muy nerviosa y me dice, mira, a mí me recomendaron, no sé quién, porque yo sé que tengo a alguien pegado. Y le digo, ¿y cómo sabes? Y muy nerviosa, porque me han dicho que a veces me han dicho que no, personas que reaccionás y te transformás y no sos vos. Y además fui a una sesión de tarot y la tarotista me dijo que tenía a alguien pegado. Bueno, obviamente hago la entrevista previa y ella me dice, mira, nunca, no sé, te lo voy a decir. Era rara en su expresión, ¿no? De repente era ella y de repente no. Yo percibía en este caso la presencia, pero no lo veía claro como el padre del muchacho que entraron los dos, era como que me puse sillas. Acá no, yo sentía ahí. Y ella me dice, te voy a confesar, yo soy alcohólica. Bueno, trabajás, y a veces sí, pero a veces sí, le digo, trabajás el alcoholismo, estás en terapia por eso, sí, pero a veces no, y movía sus manos.
y tenía unos tics medios extraños. Y les digo, bueno, ¿sentís más profundamente eso cuando tomás? Y sí, cuando tomo, a veces, y quedo como mal, vuelvo y mi casa está, ¿no?, como diferente, hecho un lío, bueno. Entonces le explico cómo vamos a trabajar, que nos vamos a acostar, que se va, perdón, que se va a acostar y que vamos a trabajar así. Y ella me dice, no, 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 yo no puedo, tengo miedo, cierro los ojos, tengo miedo, no puedo, con los ojos cerrados, ¿no? Y le digo, mira, si estás preparada, lo vamos a hacer como hacía cierta etnia chamánica. Vamos a hacerlo con los ojos abiertos y te vas a sentar enfrente mío. Entonces la hago sentar en una silla, mirándola a los ojos, yo unida totalmente a los espíritus, totalmente, para que esa conversación sea realmente de espíritu a espíritu, para, como en el caso que les contaba, reconozcan esa jerarquía. Y ahí empiezo esa conversación. Ya ella, la mirada, ¿saben? Los ojos se les ponen como, ¿ven cuando los gatos se les ponen los ojos así grandes, así oscuros? Y como ella se corre. Y yo la miro y entonces digo, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Y el espíritu, en realidad, era burlón, pero estaba como para irse. O sea, estaba como inquieto, vamos a decir. No sabía bien, pero estaba inquieto. Entonces empezamos con las preguntas, ¿quién son? ¿Cuántos estás? En realidad venía de antes, o sea, como que había encarnado ya con ese espíritu. Y ahí le hablo de la luz y dice que no sabe qué es la luz. Todas las explicaciones, que no sé, no puedo, nervioso. Y ahí el espíritu, mi espíritu, empezamos con ciertos toques, a lo mejor en el cuerpo, lugares, ciertos ruidos, ciertos sonidos. Incluso hasta puede haber un baile, un canto. Cuando ven esos documentales maravillosos, ¿no?, de la BBC y eso, ¿no?, que muestran algunos chamanes de Siberia, ¿no?, que están danzando o cantando, no están en una fiesta de cumpleaños, en realidad están danzando sus espíritus están emitiendo sanación. Si trajéramos acá varios practicantes espíritus y los danzáramos y los cantáramos, sentirían en su campo energético ustedes esa curación, esa armonización. Y ese es el momento, a veces puede ser que sea un canto, un toque, o algunos sonidos, una sonaja, otras chacha, y el espíritu se empieza a aflojar para irse. Pero hablamos de la luz y no sabe qué es la luz. Y entonces yo le pregunto, si yo te acompaño, ¿me dejás que te guíe a ese destino de las almas, que es una oportunidad? Y el espíritu me dice que sí. Entonces los practicantes chamánicos que conocemos nuestros territorios, o sea, conocemos nuestros mundos de arriba y de abajo, sabemos dónde está ese destino de las almas para acompañar a ese espíritu y pasarlo. Igualmente preguntamos, ¿querés ir al mundo de arriba o al mundo de abajo? El mundo de abajo no significa el infierno, en ambos es luminoso, pero hay como dos espacios que identifican y eligen. Tomamos de la mano a esa persona, a ese espíritu, y mientras a lo mejor toco una sonajita, que siempre tengo de los Lakota, muy suave, o si estoy sola pongo una, si no es una práctica chamánica pura, que hay alguien tocando el tambor, pongo una grabación, llevo y guío a esa alma a ese destino. Ella en ese momento hace como un desmayo, literal, y vuelve y abre los ojos y era la mirada de ella. No me gusta decir la palabra exorcismo, pero esta experiencia fue una de las más fuertes que viví y creo que sí lo fue.
Así que el reconocer y el poder acompañarlos desde este lugar es sí una práctica chamánica pura. Sí. Entonces, durante la sesión, para identificar, ya sabemos que hay frases claves, ¿no? Como que es como si no fuera yo, no soy yo cuando estoy así, ¿no? Ya sabemos que hay frases que identificamos, siento cosas que no me pertenecen, o cuando te pones así, pareces otra persona. Esas son las frases en que suelen salir en consulta o que la persona repite previo de venir. Seguimos una. Entonces, este aporte en esta práctica, el terapeuta chamán invoca previamente a sus espíritus, se une a ellos, puede ver en la parte del cuerpo en que está, cómo está ligada esa intrusión, o a veces, esto no solo, ahora estamos hablando y enfocándonos en posesión espiritual, pero también puede ser como hemos aprendido acá con el maestro, cuando hay una traición, ¿no? Y decimos, a veces decimos, y la mente le da forma de cuchillo, ¿no? O es el cuchillo en otra época. Eso está realmente en el campo y podemos verlo. A veces una persona se acuesta en la sesión y yo le veo varios cuchillitos por ahí, veo una espada acá, y mientras le voy haciendo y voy preguntando, sin hablar del tema, como yo avisé que voy a meter mano y tocar, voy quitando, voy tocando, sacando, ¿no? Aliviando. Entonces actúa, o sea, haciendo esta práctica, vamos quitando y después restaurando el cuerpo. Conocemos los territorios para poder acompañar las almas y podemos relacionarnos de espíritu a espíritu. En este trabajo de ser puente entre el chamanismo y la terapia regresiva es como encontré la forma de guiar y de acompañar. Y quiero decirles esta frase de que en el chamanismo siempre vamos por el milagro, siempre creemos que va a ser así, milagroso, en una sesión. También lo creemos las terapeutas regresivos en todo sentido, pero vamos por eso y después el alma sabrá. Siguiente. Sé también, muchos no lo hacen, pero yo cuando termino la sesión levanto a la persona y la abrazo unida con mi espíritu porque sé que eso es curación espiritual, que estoy restaurando y pasando el poder del espíritu con total compasión, nada de lo mío. Siento y que, que estoy dando esa energía que me quedó todavía del espíritu como si fuese el reikista, ¿no? Que pasa para terminar de curar. Armé esta frase con intención de que tengo claro que la compasión y el amor y el abrazo cura más que cualquier cosa. Y realmente hace años que al Gran Espíritu le cedí el corazón, que es lo único que tengo, parafraseando la canción En Servicio. Así que yo les agradezco que me hayan escuchado, que me den la oportunidad. Gracias por estar acá. Y bueno, hasta que los vientos nos junten en cualquier realidad, esta u otra. En los Andes eso se dice con un término que es Tupananchiscama. Así que hasta que los vientos nos junten en cualquier momento o realidad. Acá termina mi charla, pero voy a dar tiempo para que me pregunten lo que necesiten. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntas y me gustaría cerrar con un poco de tambor. ¿Alguien alguna pregunta? Sí, por favor. Mira, el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Yo sí, pero me parece que está apagado.
Dale. No, porque no se escuchan los que están en el Zoom, por eso. Si no, dime la pregunta y yo la repito. Ella pregunta si como recurso se le puede decir al espíritu si amó a alguien para que vaya en busca de esa persona. Vos decís cuando pasa a la luz. Sí, nosotros podemos decirle, sí, en la luz. Yo no soy muy partidaria de eso, no soy de las que, porque tenemos que estar libres, ¿no? Tenemos que ser libres las almas para poder después elegir. Yo siempre les digo, pueden encontrarse en otra experiencia, en otra realidad, y eso de, bueno, anda a la luz, te está esperando tu mamá, tu papá, no, crea apego, sigo haciendo, ahí hay como una unión, o sea, es mi experiencia, prefiero, siempre le pregunto en quién cree, entonces dicen, y la Virgen, bueno, la Virgen, o, sí, o una divinidad, y si no, algo así como estándar, es decir, bueno, los arcángeles van como para todo, ¿no? Y ahí los tenemos trabajando. Mira, el arcángel Gabriel te va a acompañar a la luz y todo eso. Sí, no de nada. Sí, En una de las frases, como para detectar que la persona puede tener un alma, sí, cargo con cosas que no son mías. sí. ¿Cómo puede distinguir que tiene un alma pegada o que tiene un problema intergeneracional? Sí, acá, repetila porque es larga. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí. En una de las frases que has puesto antes, decía que para detectar un alma que tienes pegada a ti, podía ser como cargo con cosas que no son mías. Y mi pregunta es, ¿cómo distingues que esa persona tiene un problema a lo mejor en su familia intergeneracional que no ha resuelto y lo carga ella, simplemente por la energía no resuelta, o que realmente es un alma que está invadiendo? Bueno, la verdad de la realidad sería como que la vería si es un alma, ¿no? Unida en el espíritu. Pero la pregunta a la persona simplemente nos lo va a decir. O sea, siento algo pesado en mi espalda que estoy cargando. Como si fuera, ¿qué cargas? Y cargo una mochila, bien. ¿Y qué hay en esa mochila? Y la foto de mi mamá, o sea, así empezamos hacia ahí. En realidad es preguntar y ver si no me voy. O sea, puede ser que sea transgeneracional el tema, pero yo lo que estoy es trayendo, o sea, ¿qué pasa con la fuerza vital de esa persona en ese momento? Si hay algo que está sacando esa fuerza vital, si ella está en otra experiencia atrapada y hay que recuperar el alma de ella en eso, pero simplemente es en la misma terapia que surge. Nunca damos por sentado nosotros, los terapeutas regresivos, yo puedo creerme la mejor historia, pero yo pregunto, no doy por sentado nada, no supongo nada y solo trabajo con lo que me dice y no interpreto. No soy psicóloga, así que no me cuesta no interpretar. Me dice que está ahí y es ahí. Si está cargando una mochila, es una mochila. Y si está cargando al padre, me va a decir a mi papá. Eso es así. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, decime. Has comentado que a veces pues ves a la persona con tiene cuchillos, en fin, espadas y tal, y Sí, que tú pues se las retiras. Y quería saber en tu experiencia la diferencia entre el efecto sanador de hacerlo tú a ir a cada una de esas experiencias donde le queda un cuchillo tal, una a sí, una, o sea, porque en realidad no está haciendo una regresión, sino, pero bueno, también ha venido a eso. claro. Bueno, yo comenté que paralelamente,
Bueno, yo llego a este camino a través de una enfermedad. Cuando yo empecé con José Luis, todavía tenía parte infiltrada mi médula enferma. Y llegó por Foster Perry, que bueno, mañana van a tener y conocerlo si quieren escuchar su charla. Llegó por él. Entonces para mí él me manda a hacer terapia regresiva, yo sabía. Y ahí llegó y ahí se fue produciendo, ¿no?, mi curación y también mi formación. Entonces yo fui paralelo las dos cosas. Foster trabaja así y fui aprendiendo con él a lo largo de los años, ya hace muchos años que estoy con él. Y esos cuchillos, esas marcas, pueden pertenecer a muchas. Si lo ves trabajar a él chamánicamente, él te acuesta, empieza, saca todo, a lo mejor hace te va a bajar él una información acá. Yo sigo la regresión igual con la persona. Sigo trabajando igual, le voy a preguntar lo mismo, pero yo le voy a tocar acá para sacar ese cuchillo y me decía, ay, justo me tocaste ahí, me dolía la rodilla. Y le saco, ay, saco acá y me decía, ay, qué alivio, ¿sabes que tengo ese dolor? Desde que te pedí la sesión, me empezó a doler ahí. Eso es típica. Pero eso pueden ser heridas, pueden ser diferentes cosas. Yo sigo la regresión normal. Eso es como yo te diría, te voy a hacer ¿cómo sería? Como un skincare. Lo voy sacando, ¿no? Lo que veo lo extraigo. Incluso cuando hace la reacción en la regresión, a veces, y estamos quitando, a lo mejor, no sé, le pusimos ese cojín y se lo está quitando y se está peleando y sacando esa bronca. Puedo ver a veces y percibir que tiene como, a veces, por ejemplo, me viene un caso recién, unos ganchos, entonces yo lo agarro de la espalda y le quito a su vez, o sea, pongo mucho el físico, ¿sí? O sea, le quito y él en su regresión, yo no voy a poner ninguna idea de nada de eso, ni qué estoy haciendo, pero al terminar y se restaura el campo, generalmente lo cerramos, yo lo cierro con una sonajita. Después puedo poner, a veces toco cuencos, a veces cierro con... Pero se entiende, ¿no? Pues no está relacionado. Yo si veo algo, lo quito. Y después verá. Y a lo mejor siente alivio. No, a lo mejor no va a sentir alivio, que no tiene que ver con esa regresión, pero después dice, la verdad es que hice eso, dejé de sentir el dolor en... Y bueno, y realmente también lo que aprendí es que la vida es un gran misterio. A veces he sentido que he hecho la peor regresión de mi vida, como me pasó una vez, que vino un señor y el señor tenía él no podía entrar a los bancos. Era la época que había que ir en Buenos Aires a cobrar al banco. Y él tenía pánico, le agarraba como un ataque de pánico, no podía respirar. Y vino el señor, que lo mandó la mujer, eso es tremendo. Lo manda la mujer y no tenía ni idea. Y yo le hacía, y el señor me decía, sí, no sé. Y no sé, y bueno, y estoy ahí, así, ¿no? Y yo intenté, me acuerdo que transpiré, tuve 2 horas haciendo la regresión. Y bueno, me dijo, bueno, gracias, se fue. Y yo me fui re mal, me acuerdo a mi casa, dije, qué mal, la peor regresión de mi vida, este hombre. Y no sé, pasa un tiempo y me llama la mujer y me dice, te quiero agradecer, le salvaste la vida a mi marido. Ahora, yo dije, ¿qué hice? No tengo ni idea. Y a veces hacemos una regresión de libro, ¿no? De esas que contamos nosotros en los libros. Perfecta. La persona se va divina, ¿no? Pero a lo mejor es luna en Sagitario. Perdón, las lunas en Sagitario. Y cuando al otro día te mando un mensajito, mira, me fui bien, pero yo creo que me lo inventé todo. Bueno, entonces es un misterio. Yo confío en que... Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, José Luis, no me vas a hacer una pregunta. Uy, me va a hacer un...
Dije al principio no estabas, creo que soy tu alumna más antigua acá, en todo Alicún. ¡Ah! Sí. Yo en época de estudiante leí la saga de Castaneda. Sí. Sí, 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 sí. Impresionó. Sí. Presentaba toda nuestra cultura desde un punto de vista no del libreto, sino de experiencia también, prácticamente todos los problemas que teníamos en nuestra sociedad actual. Sí. Mucho auge la obra. Sí. Obvio, por supuesto. Me imagino. La obra social también quien dice que es puramente ficción. Mira, voy a decir que la mayoría de las ficciones, yo a veces estoy viendo una película y digo, esto es un viaje chamánico. Castaneda, voy a aclarar esto, cuando hablé al principio de un estado expandido de conciencia, hablé de expandirlo como practicante chamánico a través del sonido. Hay otra forma de expandir la conciencia, y ahí hablo de Castaneda, que es con la toma de planta. Incluso Michael Harner, el de la fundación, él muchos años, como trabajaba como antropólogo en el Amazonas, y bueno, tiene unas situaciones con unas tribus que estaban cerca, él comienza a tomar ayahuasca y todos sus primeros libros, la expansión de conciencia era a través de la planta. En realidad, en el mundo, solo un 20% de las comunidades expanden la conciencia a través de una toma de planta. Y de eso se trata los libros, o sea, Castaneda y otros, son viajes tomando el espíritu de una planta. La toma de planta es otro tema, es una elección, tenés que tener el llamado, no es mi llamado. He hecho alguna experiencia, pero no es mi llamado. Sí, pero entonces, no es mi llamado, pero es una forma de expandir la conciencia. En esto no trabajamos así, sino con el sonido. Perdón, pero quiero que José Luis me haga la pregunta porque me están pidiendo que cierre. Sí, José Luis, decime. Después te agarro afuera. Sí. No, tranquila, no es una pregunta. Sí. Primero, gracias por este regalo y celebro que podamos coincidir en un mismo espacio después de muchos años. No sé cuánto, mejor no los contamos. 20, ¿no? 20, José Luis. Bueno, lo que te quería contar también ocurrió hace 20 años más o menos, es que cuando hablaste de los espíritus que no quieren que llegue el cliente, me acordé de un hecho que ocurrió también hace 20 años, ¿no? Para ver hasta dónde llega esto, ¿no? Resulta que me llama una vez un hombre joven, derivado por algo conocido, que escuchaba voces, ¿no? Y estas voces lo atormentaban, pero no era una voz, tenía un colectivo, lo que hicimos nosotros, ¿no? Sí. Resulta que, bueno, fijamos una cita, pero el día de la entrevista, el día de la sesión, llega 20 minutos antes. Y yo no estaba preparado, estaba haciendo otra cosa. Entonces le digo, mira, aguardame un ratito, 10 minutos, que ahora bajo a abrir, porque vivo en un tercer piso. Bueno, pasan 10 minutos, y cuando bajo, se había ido. No estaba. Digo, entonces, más tarde, dejé pasar unas horas, lo llamo por teléfono y le digo, escúchame, ¿qué pasó? Dice, no, ¿sabe qué, doctor? Es que las voces me dijeron que usted era un charlatán, ¿no es cierto? Y que no le hiciera caso. Fíjense hasta dónde llega el poder. Gracias. Gracias, José Luis. Sí, volvió y trabajó finalmente. Pero bueno, pero no deja ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tupananchis-Kama, te contesto después que fuera, total, estamos acá presencial, porque tengo que cerrar, que tenemos un programa y viene la presentación. Así que muchas gracias a todos. Tupananchis-Kama, que descansen bien
y que los espíritus los lleven al mundo de los sueños, a donde tengan que ir. Gracias.